Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra, acudo a través de tu Hijo amado a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderlo desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Desde la entrada del pecado, todos los hijos de Adán y Eva tenemos solamente dos opciones, dos caminos, dos decisiones en las cuales podamos tomar. Lo hallamos en Génesis capítulo 3, verso 15, y nos dice lo siguiente, la palabra inspirada. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, es decir, una clase de personas, y la simiente suya, otra clase de personas. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Después de las consecuencias del pecado, repito y recalco ante la importancia del mismo, todos los hijos de Adán y Eva, es decir, usted, tú y yo, mi querido hermano y hermana, tenemos solamente dos opciones. Solamente hay dos clases de personas. Dos, no tres. Solamente hay dos clases de personas. El frío o el caliente. El bueno o el malo. O somos o no somos. Esa es la triste realidad. O somos simientes de la serpiente, simientes de Satanás, o somos simientes de la mujer, o somos simientes de Yeshua. Solamente tenemos dos opciones, hermano y hermana. Dos opciones, y debemos definir también cuál es nuestra actitud en este tiempo del fin, en el cual, como vamos a ver, nuestro tiempo de gracia se está terminando. Repito, desde la entrada del pecado solamente hay dos opciones en el ser humano: pertenecer a la simiente de la mujer, a la simiente de Yeshua, ser seguidor de Yeshua, y debemos entender correctamente qué significa ser simiente de Yeshua. Y no todo mundo que dice ser cristiano es simiente de Yeshua. Y no todos los que dicen, no, ahora estamos en las raíces hebreas, son simientes de Yeshua. Ahora soy mesiánico, soy simiente de Yeshua. No, hermano y hermana. Para ser simiente de Yeshua, debemos tener unas cualidades que hallamos en la Sagrada Escritura, y es poder permitir que su carácter sea en nosotros y podamos reflejar ese carácter que el mundo está esperando ver en cada uno de nosotros. Pero en esta última generación debemos entender el mensaje a la Odisea, un mensaje que ya hemos desarrollado en profundidad y que está también en nuestro canal en YouTube relacionado a este último mensaje a la iglesia Laodicea. Y en este mensaje a la iglesia Laodicea aparece un tercero en discordia. Ni frío ni caliente. Ahora aparece un tercero. Aparece un tibio. Y el tibio precisamente es lo que le produce las náuseas al testigo fiel y verdadero, y dice, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Por ser tibio. Por creer en una tercera parte de algo que no existe. O frío o caliente. O somos o no somos. En Valencia decimos ni chicha ni limoná. El tibio es eso. No es nada, hermano y hermana. No siente necesidad de nada. Está bien tal como está. Está perdido, pero se siente bien. Y esta es la triste condición de esta última generación, hablando en términos generales. Estamos acercándonos al fin de nuestro tiempo de gracia. Y no soy alarmista, hermano y hermana, no soy alarmista. Estamos viviendo
los últimos aconteceres de este mundo terrenal. Y por lo tanto, se está acercando el fin de nuestro tiempo de gracia. Y según Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, verso 17, nos dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Si tú dices, hermano y hermana, que perteneces a su pueblo, si yo digo que pertenezco a su pueblo, el juicio comienza primero con nosotros. Así lo indica la Sagrada Escritura. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Elohim? De ahí la importancia, hermano y hermana, es algo que me fascina o que me motiva siempre a inculcar la necesidad de nuestra preparación para la eternidad. Y eso es lo más importante, hermano y hermana. Debemos salir de las tradiciones. Debemos salir de todas aquellas cosas que nos puedan estar impidiendo el poder pasar el tiempo de gracia en las condiciones para poder estar entre los redimidos. El juicio comienza primero con nosotros. Es más, si a mí me diera un infarto ahora, mientras estoy compartiendo este mensaje, y muriera, mi tiempo de gracia terminó. ¿Cómo estará mi nombre escrito en el libro de la vida? ¿Estaré entre los redimidos o estaré entre aquellos que se perderán por no haber seguido la simiente de la mujer a Yeshua, ejecutado, levantado, ascendido al cielo, glorificado y permitir que su carácter more en mí? Y esto es lo que debemos meditar, hermano y hermana. Nuestro tiempo de gracia termina en cualquier momento. Nos da un infarto, vamos por la calle, tenemos un accidente, morimos, terminó nuestro tiempo de gracia. ¿Cuál será nuestro destino? Y eso es lo más importante que debiéramos meditar, hermano y hermana. No tenemos que hablar de fábulas, de pretensiones, de presunción, de presumir, no. Hablamos la realidad de las cosas. Tu salvación, mi salvación vale mucho, hermano y hermana. Tanto vale que nuestro Padre Celestial dio todo lo que tenía, uno igual a Él, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. El Padre ya lo hizo todo. El Hijo cumplió con su misión. Ahora falta saber qué hacemos nosotros con nuestra vida. Nosotros decidimos nuestro destino. Yo decido mi destino y tú, hermano y hermana, decides tu destino al seguir o no los consejos que hallamos en la Sagrada Escritura, y el juicio, repito, comienza primero con nosotros. Si hay un juicio, es evidente de que hay un fiscal, que hay un juez, que hay un abogado, y Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 34, nos dice: ¿quién es el que condenará? Yeshua es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Entendemos? Tenemos un intercesor ante el Padre. Tenemos un intercesor en ese juicio, hermano y hermana. Un intercesor. Lo mismo que hallamos en Hebreos, capítulo 7, verso 25, que te invito también, hermano y hermana, a que en tu ejemplar de las Sagradas Escrituras
puedas cotejar que lo que aquí estamos presentando es escrito está. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice, por lo cual, está hablando de Yeshua, puede también salvar perpetuamente a los que por él, a los que por medio de él, no a través de ningún otro espíritu, a través de él, no a través de ningún tercer Dios, a través de él, se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Solamente tenemos un intercesor, hermano y hermana. Solamente uno. Como lo vamos a ver a continuación, solamente tenemos un intercesor, y que también el mismo autor en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versos 15 y 16, nos ayuda un poquitín más y clarifica lo que debemos hacer en este tiempo del fin. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote, un sumo Cohen, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, no dos ni tres, uno, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, alcanzar perdón, alcanzar poder, y hallar esa gracia, hallar ese poder para el oportuno socorro, y podamos dejar de pecar para ser vencedores. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en sus escritos a los romanos y a hebreos, y a cada uno de nosotros en forma personal. Hay uno que intercede, y la intercesión de él es para que nosotros podamos recibir poder para dejar de pecar y ser vencedores. Así que solamente tenemos un abogado ante el Padre. 1 Juan capítulo 2, verso 1. Tenemos un solo mediador, no dos, un solo mediador ante el Padre. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Y hemos leído que tenemos un solo mediador que intercede ante el Padre, el mismo. El Hijo es el único que nos lleva hasta el Padre. El Hijo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese mismo abogado, ese mismo mediador, ese mismo intercesor, va a ser también nuestro juez, hermano y hermana. Él va a ser también nuestro juez. Veamos 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Yeshua, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En ese juicio en el cual todos vamos a tener que comparecer delante de Yeshua, todo lo que hemos hecho va a ser presentado en ese juicio, lo bueno y lo malo. Si hay alguna cosa mala, que no nos hayamos arrepentido, y ese pecado esté escrito en el libro, ese pecado no confesado, ese pecado no abandonado, ese pecado en el cual no hayamos sentido el profundo arrepentimiento para pedir poder para abandonar el pecado, ese pecado acariciado que conllevará otros pecados, son los que van a decidir nuestro destino. ¿Entendemos, hermano y hermana? Todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yeshua, precisamente ¿para qué? Para que podamos recibir la sentencia
de todo aquello que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los pecados antiguos, en los cuales cometíamos antes de conocer a nuestro Redentor como lo que es nuestro Salvador, esos pecados fueron eliminados, fueron borrados, fueron perdonados en el mismo momento en que uno lo aceptó como nuestro Creador y Redentor. Esos fueron eliminados. Pero cuando yo le conozco a Él y comienzo una nueva vida, si cometo pecados, esos pecados Él ya no me los perdona, a no ser que yo cumpla con mi obligación de arrepentirme, confesar el pecado y abandonarlo, tal como leemos en Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, se aparta de ellos, alcanzará misericordia, alcanzará el perdón. Por eso que tenemos un abogado, un mediador, un intercesor que intercede ante el Padre por el pecador arrepentido. Yo cometo un pecado, reconozco que he cometido un pecado, debo sentir dolor por el pecado cometido y debo arrepentirme, confesar el pecado y abandonarlo para que ese pecado sea perdonado. Si yo continúo con esa transgresión, significa que el pecado no ha sido abandonado y ese pecado será la sentencia de mi perdición al haber estado violando los mandamientos de Elohim, al seguir siendo pecador en lugar de haber sido vencedor. ¿Entendemos? Todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yeshua. Son palabras dichas por Pablo y que son palabras que también pronunció la majestad del cielo cuando estuvo aquí en la tierra, y que hallamos en las buenas nuevas de Juan capítulo 5 verso 22. Juan capítulo 5 verso 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Entendemos? El Hijo es todo, hermano y hermana. El Hijo es el camino, la verdad y la vida, y es por medio del Hijo que podemos llegar al Padre, y será el mismo Hijo nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, también nuestro juez, porque Él estuvo en la tierra como humano y conoce nuestras debilidades, y Él será también nuestro juez. Repito, nuestro tiempo de gracia se termina. En cualquier momento puede terminar nuestro tiempo de gracia, ya sea por medio de un accidente, de un paro cardíaco, o que termine realmente el tiempo de gracia, porque no sabemos cuándo va a terminar. De ahí, cuando se cumpla eso, tendrá lugar las palabras que hallamos en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo, Miguel, en hebreo Micael, significa uno igual a Elohim. Uno igual a Elohim solamente es el Hijo. ¿De dónde se levantará Micael? ¿De dónde? Dejará de interceder por el pecador arrepentido. Ya no habrán pecadores que sientan deseos de arrepentirse. Y si los hay y no se arrepintieron, habrá terminado el tiempo de gracia para ellos también. En un momento dado que nadie sabe, se levantará Micael, dejará de interceder por el pecador, y dice que vendrá tiempo de angustia cual nunca fue. Y después ocurrirán los eventos descritos con la liberación del pueblo de Elohim. ¿Entendemos, hermano y hermana? En aquel tiempo se levantará Miguel.
Y cuando eso tenga lugar y el fin del tiempo de gracia termine sobre ti, termine sobre mí, termine sobre toda la humanidad, se cumplirán también las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, que leemos: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Vemos, por tanto, hermano y hermana, que cuando se decida esa frase, esa expresión, el tiempo de gracia habrá terminado para todos, el injusto seguirá siendo injusto, el inmundo seguirá siendo inmundo, pero el justo y el santo seguirán siendo justos y santos, porque el tiempo de gracia habrá terminado para todos. Y cuando el tiempo de gracia haya terminado para todos, se derramarán las 7 postreras plagas, de acuerdo a los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. ¿Qué simiente tengo yo, hermano y hermana? ¿Qué simiente tienes tú, hermano y hermana? ¿A qué clase de simiente realmente pertenecemos? Judas estaba ante los 12. Judas estaba con el Maestro. 3 años y medio viéndole, escuchándole, y sin embargo, nunca lo aceptó. Nunca permitió ser transformado. Pudiendo tener la oportunidad de ser simiente de la mujer, simiente de Yeshua, Judas siguió siendo simiente de la serpiente. ¿Será ese también nuestro caso? Pretender ser y no ser, estar y no estar. ¿Entendemos? De ahí la importancia de conocer la Escritura, de examinar nuestro corazón engañoso y perverso, como dice el profeta Jeremías, para pedir a nuestro Padre que nos dé discernimiento para poder entender en qué clase de simiente estamos. ¿A quién reflejamos? ¿Qué ve tu propia familia en ti? ¿Qué ve mi propia familia en mí? ¿Qué ven nuestros vecinos? ¿Qué ven con aquellas personas que nos relacionamos? ¿Nos ven diferentes? ¿O nos ven como el mundo los ve? Somos uno con Él, para que se cumpla la oración de Juan 17, para poder ser parte de los 144.000. Somos uno con Él. Tenemos el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente, que es su carácter en nuestra vida. Somos uno con Él. ¿Somos realmente simientes de Yeshua? ¿O somos simientes de la serpiente? Simientes del gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Y cuando el fin del tiempo de gracia haya terminado para todos, se cumplirán las palabras que hallamos en las mismas señales antes del fin, en Mateo capítulo 24, versos 40 y 41, que leemos lo siguiente. Mateo 24, versos 40 y 41. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto significa literalmente, hermano y hermana, que el fin del tiempo de gracia nos va a pillar a cada uno de nosotros tan desprevenidos que estando en el lugar que estemos, nuestro destino se habrá decidido. Lucas nos dice también lo mismo en el capítulo 17, versos 34 al 36. Lucas 17, versos 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama.
el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Estos pasajes, hay denominaciones religiosas que creen en el rapto secreto al no entender correctamente estos pasajes. Esto está ahí diciendo claramente que nuestro tiempo de gracia terminará sin saber cuándo es, estemos donde estemos, en la cama durmiendo o trabajando, nuestro tiempo de gracia terminó. Uno será tomado, es decir, cuando se decida el caso personal de cada uno de nosotros, uno será tomado para vida eterna y el otro será dejado para poder recibir las 7 posteras plagas o alguna de ellas y finalmente ser lanzado después del milenio en aquel lago que arderá con fuego y azufre. Tomado o dejado. ¿Cuál será nuestro destino, hermanos y hermanas? ¿Cuál será nuestro destino? ¿Estaremos entre los tomados, entre los redimidos o entre los dejados para ser muertos después del milenio? Gracias, Padre Celestial, porque me has dado tu ruaj para poder desarrollar este tema. Dejo todo en tus manos, Padre, y que sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por estar entre nosotros, por visitar nuestro canal de YouTube. Allí va a encontrar casi 500 temas, hermanos y hermanas, en los cuales usted puede revisar el contenido de algunos de ellos si siente inquietud en visitar nuestro canal. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz, su shalom, sea con cada uno de ustedes.